Bueno, familia de Conquistando Corazones, hemos disfrutado con las alabanzas y en esta noche quisiera continuar con un mensaje que la semana pasada ministremos la primera parte y hoy quisiera continuar ya que no pudimos terminar. Ya saben ustedes que yo prefiero predicar los mensajes mínimamente en dos partes para que podamos desarrollarlo con tranquilidad y podamos disfrutar de las riquezas que hay en la palabra. Así que en esta semana número 15, que llevamos 15 semanas consecutivas enseñando todos los viernes, hoy toca la segunda parte de un tema muy bonito, muy necesario, que todos tenemos que tener siempre presente, ya que es necesario este mensaje porque responde a una pregunta muy común en nuestras oraciones. Muchas veces yo por ejemplo, he orado así alguna vez: Señor, ¿por qué permites esto? Muchas veces estamos atravesando por momentos en el cuales nos lleva la situación quizás a ponernos delante de Dios y decirle: Señor, me gustaría entender por qué estoy pasando por donde estoy pasando. Y a veces, hermanos, a causa de las tribulaciones, se generan en nuestra vida preguntas y dudas que, si no son respondidas pronto, puede causarnos una gran herida que arrastremos a lo largo de nuestra vida cristiana, y eso es lo que no queremos. No queremos arrastrar ninguna herida, sino queremos dejar todas nuestras cargas y ansiedades y echarlas sobre Él, como dice la palabra, porque Él tiene cuidado de nosotros. Así que el mensaje que nos compete en esta noche es el propósito de las tribulaciones. La semana pasada prediquemos la parte 1 y hoy continuamos este mensaje, parte 2, de este tema tan necesario para la vida cristiana. Tomamos como base, todo el que tenga Biblia, el que quiera acompañarme, Hechos, capítulo 14 y verso 22. Hechos, capítulo 14 y verso 22, leemos la palabra del Señor. Dice así. Dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Alabado sea el nombre del Señor en esta noche. La semana pasada estuvimos diciendo de que a lo largo de nuestra vida pasamos por situaciones muy diferentes. Pasamos por situaciones de halagos, donde la gente nos halaga, nos aplaude, donde la gente está con nosotros en todo, y también todo lo contrario. Pasamos por tribulaciones y estuvimos hablando que ni los halagos nos tienen que envanecer y tampoco las tribulaciones nos tienen que hundir. Que tenemos que ser hombres y mujeres donde ni los halagos nos envanezcan, ni las tribulaciones nos hundan, sino que seamos fieles y cabales y podamos mantenernos en la presencia del Señor. Dijimos que mantenernos en medio de los halagos es fácil, pero intentar mantenerse en medio de las tribulaciones ya es una cosa más complicada. Y estuvimos mostrando que las tribulaciones en la vida cristiana, según este texto, no es que sean una opción para nuestra vida. Dios nunca dijo:
puede que a través de tribulaciones entréis en el reino de los cielos? La Biblia no dice, si queréis, pues a través de tribulaciones, y si no queréis no pasa nada. La Biblia no nos dio opción a elegir en cuanto a la tribulación. La Biblia dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Y dijimos que lo que es necesario no es opcional. Dijimos que jugar un partido de fútbol es una opción, si quiero juego y si no, no. Pero yo no puedo hacer con algo opcional lo que con el agua. El agua es necesaria, si no bebo agua en mi vida me muero. Por lo tanto, estuvimos viendo que Dios permite las tribulaciones en nuestra vida, no porque sean una opción, es que son necesarias para la vida cristiana. ¿Qué nos enseñan las tribulaciones en nuestra vida cristiana? ¿Por qué Dios permite que a través de tribulaciones entremos en el reino de los cielos? Bueno, así como introducción rápida, terminamos la introducción de este mensaje con las palabras de un gran poeta español, Lope de Vega. Él decía, sin Dios no hay gloria alguna, ni con cruz eterno llanto. Santidad y cruz son una, no hay cruz que no tenga santo, ni santo sin cruz alguna. Dijimos que no podemos desligar el evangelio, la cruz, el camino al cielo, sin atravesar tribulaciones. Miren, hermanos, ¿quién dijo estas palabras y bajo qué condiciones dijo es necesario que a través de tribulaciones entremos en el reino de los cielos? Bueno, esto lo dijo un hombre llamado Pablo. Pero antes de llegar al capítulo 14, tenemos que primero ir un capítulo para atrás y ver cómo el apóstol Pablo comienza su primer viaje como misionero. En el capítulo 13, el apóstol Pablo comienza su primer viaje misionero. Él no comienza solo, sino que van compañeros que le acompañan para predicar el evangelio. La Biblia dice que le acompañó un varón llamado Bernabé. También la Biblia dice que le acompañó Lucas. La Biblia también nos enseña que le acompañó un joven que se llamaba Marcos, el cual pusieron por sobrenombre Juan. Quizás en otra serie o en otro mensaje hablaremos de este Juan Marcos. Y también la Biblia dice que algunos hermanos más acompañaron a Pablo en su viaje, en su primer viaje misionero. La Biblia dice que le acompañaron mientras él estaba predicando en Antioquía. También le acompañaron mientras él predicó en Chipre. Pero cuando fue a una ciudad llamada Pregue, la Biblia dice que Juan Marcos, por ejemplo, volvió a Jerusalén. Pero Pablo y Bernabé siguieron predicando la palabra del Señor. Algunos hermanos fueron a otras regiones a predicar, pero el apóstol Pablo junto con Bernabé siguió predicando el evangelio. El inicio del evangelio de Pablo fue impresionante. ¿Quién no hubiera querido un inicio para su vida cristiana o bien para su ministerio, el inicio del ministerio del apóstol Pablo? El inicio del ministerio del apóstol Pablo no puede comenzar mejor. La Biblia dice que él empezó a predicar y él predicaba por las calles, predicaba a judíos, predicaba a gentiles, se ponía por las calles, por las esquinas, por las plazas y predicaba, y todo el que le oía quedaba embelesado de cómo el apóstol Pablo, ungido por el Espíritu Santo, predicaba la palabra del Señor con denuedo y con demostración del Espíritu y de poder, de modo que la Biblia dice que llegó la predicación de la palabra a un procónsul, a un gobernante llamado Sergio Paulo, y la Biblia dice que éste le mandó llamar porque quería oír la palabra del Señor en los labios de Pablo. La Biblia dice que el apóstol Pablo, que él no tenía miedo a nada, se acerca ante el procónsul llamado Sergio Paulo y empieza a predicar la palabra.
y empieza a hablarle de Jesús, a hablarle de las profecías, a hablarles y presentarle a Jesús como el Mesías. Y la Biblia dice que el corazón del procónsul empezó a abrazar la fe. El dato curioso es que la Biblia dice que junto a él, junto al procónsul llamado Sergio, dice que había un hombre, atención, llamado Barjesús. Este estaba a su lado y le estaba incitando al oidor, al procónsul Sergio, le estaba diciendo: no te dejes engañar por estos palabreros. Y mientras Pablo sembraba la palabra y la fe era recibida como una semilla, ahí había un hombre llamado Barjesús que le estaba diciendo: no creas, y estaba intentando desviarle para que no aceptara la palabra del Señor en su corazón. Daros cuenta que el nombre Barjesús significa esto: Bar era hijo, y Jesús, Salvador. Por lo tanto, Barjesús significa el hijo del Salvador. Ese era el significado de su nombre, Barjesús, el hijo del Salvador. Sin embargo, este Barjesús enseña la Biblia que como profesión él era un falso profeta, o como profesión era un mago, y como devoción era un falso profeta. Y siendo un mago engañador, usado por un diablo, y también siendo un falso profeta, el nombre de hijo de Salvador le queda muy mal, porque él tenía el nombre de hijo de Salvador, pero no profesaba su fe según su nombre. Se llamaba hijo de Salvador, pero era un mago y un falso profeta. Por eso el apóstol Pablo se dirige a él de esta manera. Le dice: Elimas. No le llamó Barjesús, no le llamó el hijo del Salvador, le llamó por su nombre. ¿Saben lo que significa Elimas? Significa mago. Así que el primer principio que sacamos de este mensaje es este: el apóstol Pablo en el inicio de su ministerio llamaba las cosas por su nombre. No le podía llamar hijo del Salvador a un mago falso profeta. Le llamaba por su nombre, Elimas, es decir, mago. Tú eres un mago como profesión, pues llámate mago, no te llames hijo de Jesús. Y la Biblia dice que fijando los ojos en Elimas, le dijo: ¿por qué razón perviertes? ¿Por qué razón tuerces los caminos rectos del Señor? Y dice la Biblia textualmente: y el apóstol Pablo le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás sol por algún tiempo. Y la Biblia dice: e inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Daros cuenta el inicio del ministerio del apóstol Pablo. El inicio del ministerio del apóstol Pablo no puede comenzar mejor, predicando la palabra y proclamando juicios que Dios desde el cielo respeta. Y le dijo: por cuanto intentas trastornar los caminos rectos del Señor, ciego vas a quedarte un tiempo. Y la Biblia dice: y la ceguera vino sobre Elimas. Imaginaros, hermanos, el inicio del ministerio del apóstol Pablo. Predica por las calles y de un momento a otro pasa de predicar a los de la calle a predicar a un gobernante. Oigan, yo quiero un ministerio así. Predica a gobernantes, el inicio del apóstol Pablo. El inicio del apóstol Pablo sigue no solamente predicando a gobernantes, sino proclamando juicios de parte de Dios que Dios respeta. Yo quiero un ministerio así, donde yo pueda hacer algo y ver el respaldo de Dios en lo que haga. De modo que la Biblia dice que cuando este procónsul gobernante vio tal acción, se quedó maravillado de cómo él predicaba y Dios le respaldaba por medio de señales, y la Biblia dice que este procónsul abrazó la fe. Ocurrió que Pablo de la noche a la mañana salió siendo uno de los mayores predicadores
de toda la región, de modo que tanto judíos y gentiles querían oírle predicar. Se mataban por escucharle. Imaginaos el inicio de Pablo. Yo quiero un inicio así: predica a gobernantes, proclama juicios, Dios lo respeta. Ahora judíos y gentiles se matan por oírle predicar. Vaya ministerio del apóstol Pablo, vaya inicio. Y la Biblia dice que judíos y gentiles disputaban entre sí porque los judíos querían quedarse a Pablo para ellos solos, los gentiles querían arrastrarle a su terreno, pero sale el apóstol Pablo y dice: esperaros un momento, ni para uno ni para otro. A mí nadie me va a controlar. Yo no voy a ser controlado por hombres, porque el ministerio que Dios me ha dado es para predicar el evangelio al mundo entero. Y la Biblia dice que Pablo no dejó que unos judíos le controlaran y encerraran su ministerio, porque escuchen, el apóstol Pablo era un león al cual no se le podía encerrar, porque escuchen, al hombre de Dios no hay quien lo sujete, no hay manos humanas que lo dominen, porque su vida cristiana no es regida por leyes humanas, sino por leyes divinas. Y dice el apóstol Pablo: no, los judíos no van a encerrar mi ministerio. Yo predicaré a todo el mundo libremente. Y la Biblia dice que cuando los judíos no lograron manipular a Pablo, entonces manipularon a la congregación, dice la Biblia, a los ancianos, a las mujeres piadosas, para que persiguieran, levantaran persecución contra Pablo. Y el apóstol Pablo dice: bueno, vamos a ver, yo no soy un hombre de guerra, soy un hombre de paz, tranquilos, ¿no queréis oír la palabra de Dios? Dice la Biblia que salió de aquella región, sacudiendo el polvo de sus pies para testimonio de ellos. El resumen del inicio del ministerio de Pablo: predica a gobernantes, proclama juicios y Dios le respeta. Judíos y gentiles se matan por oírle predicar. Los hombres no controlan su ministerio. Respalda a Dios a Pablo en todas las cosas. Yo quiero un inicio así. Yo quiero un ministerio también así. Hasta aquí no hay tribulación alguna. Pero el capítulo 14... vemos que el apóstol Pablo, habiendo salido de aquella región porque no querían oír la palabra del Señor, tenían todo el mundo donde escoger para predicar la palabra del Señor. Y la Biblia dice que el apóstol Pablo le dice a Bernabé: nos vamos a la región de Licaonía. Y aquí es donde yo me detuve y me hice una pregunta. Vamos a ver, Pablo, hasta aquí las cosas te van bien. ¿Predicas a gobernantes? ¿Proclama juicios? ¿Judíos y gentiles se matan por oírte predicar? ¿Dios te respalda en todo lo que haces? ¿No tienes tribulaciones? Hasta aquí las cosas te van bien. ¿Por qué escoges la región de Licaonía para predicar la palabra del Señor? ¿Sabes lo que significa la palabra Licaonía? ¿Sabes por qué la llamaban así aquella región? Licaonía significa, atención, la tierra de lobos. Pablo, hasta aquí las cosas te van bien. ¿Por qué quieres ir a predicar a una región que su nombre significa la tierra de lobos? Porque nunca fue más fiel un hombre a estas palabras del maestro: os envío como ovejas en medio de lobos. El apóstol Pablo sabía cuál era su llamado y cuál su cometido. Si tenía que meterse en medio de la tierra de lobos para predicar la palabra del Señor, entonces se metería en la tierra de lobos para predicar la palabra del Señor. Porque el mandato santo y puro es: os envío como ovejas en medio de lobos. Y cuando se meten en la región de Licaonía, tierra de lobos, ¿sabes por qué llamaban la tierra de lobos aquella región? Atención, porque los que vivían allí vivían en territorios montañosos. Los que vivían allí eran un pueblo independiente, eran idólatras en extremo y eran cuidadores de grandes rebaños de ovejas. En aquella región, en la tierra de lobos, había muchas ciudades.
Y la primera ciudad en la que el apóstol Pablo y Bernabé quieren entrar para predicar, atención, dice, y llegando a la región de Licaonía, entraron a una ciudad llamada Listra. Atención, si para colmo ya era una región terrible meterse en un lugar que significa la tierra de lobos, el apóstol Pablo va a escoger la peor ciudad, porque el nombre de Listra significa esto: la que se desvanece, la que se muere, la que le queda un último suspiro. Vamos a ver, Pablo, las cosas te van bien, predicas a gobernantes, proclamas juicios, se matan por oírte predicar, Dios te respalda. No solamente eliges ir a la tierra de lobos, sino que te metes en la ciudad donde se mueren, en la ciudad donde se desvanecen, en la ciudad donde les queda el último suspiro. ¿Por qué? Porque nunca fue más fiel Pablo a Dios que en esta manera. Y es que él tenía que ir a un lugar donde había muertos para traer vida. Porque eso es la palabra. La palabra producirá efecto en lugares donde no hay vida. ¿Sabes dónde puede hacer la palabra mejor efecto? En lugares donde no hay vida. Así es la palabra del Señor. Manda la palabra de Dios a un matrimonio que no hay vida y ya verás cómo producirá vida. No digas, este lugar, esta casa, esta persona, este joven está desahuciado. No se le puede cambiar. Siembra la palabra, que es vida. Y la palabra hará lo que nadie es capaz de hacer. Y entran en Listra. Hasta aquí Pablo no ha tenido ningún problema. Hasta aquí todo le va bien. Hasta aquí no ha tenido problema alguno. Y atención, cuando entra en Listra, Pablo dice a Bernabé: mira, Bernabé, ora por mí, tú tienes que estar orando al Padre para que Él me respalde. Y Pablo entra y empieza a predicar la palabra del Señor por las calles y la gente empieza a agolparse. Una pequeña multitud se acercó, el apóstol Pablo predicando con denuedo, presentando a Jesús como el Mesías, el Salvador. Y mientras él predicaba, ahí estaba Bernabé con sus manos levantadas. Padre, respalda la vida de tu siervo Pablo. Padre, respáldalo, que la gente pueda recibir tu palabra. Y mientras uno oraba, el otro predicaba. Y mientras estaba predicando, la Biblia dice que el apóstol Pablo fijó los ojos en uno que estaba allí tirado. Este no sabía que era cojo de nacimiento, pero es que resulta que al cual había fijado los ojos en él era uno que nunca había andado. Nadie lo sabía. Bueno, por lo menos Pablo no lo sabía, Bernabé tampoco, pero todos los de Listra sabían que ese que estaba allí tirado nunca había caminado. Y entonces la Biblia dice: y fijando los ojos Pablo en él, sabiendo, percibiendo por el Espíritu de que tenía fe para ser sanado, dice la Biblia que en medio de la predicación se le queda mirando y le dice: levántate y anda. Y la Biblia dice que el cojo de nacimiento, dando un salto, se puso en medio de la multitud. Imaginaros el impacto de todos los de Listra. Para atrás. De pronto un silencio absoluto en la ciudad, contemplando lo que nunca habían contemplado: la sanidad de alguien. ¿Hasta aquí hay tribulaciones? Pregunto. ¿Hasta aquí hay alguna tribulación de Pablo? Si hasta ahora ha predicado a gobernantes, ha proclamado juicios, se matan por oírle predicar, Dios le respalda. Entra en la ciudad de tierra de lobos, donde la ciudad se mueren los habitantes, donde no hay vida, pero él llega predicando y lo primero que hace, su carta de presentación en una tierra idólatra, es que Dios le usa y un cojo de nacimiento comienza a andar. Hermanos, hasta aquí no hay tribulaciones. Y cuando los habitantes de Listra ven eso,
empiezan a asustarse y a gritar y a decir, ¿pero quiénes son estos? Dice Hechos capítulo 14, verso 11, dioses bajo semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era quien llevaba la palabra. Hasta aquí no ha habido tribulaciones. ¡Ey! Ahora vamos a añadir más alegrías a las actuales del apóstol Pablo. Ahora no solamente él sana porque Dios le respalda y él predica y predica gobernantes, es que ahora los hombres le confunden con un Dios. Pregunto, y vamos a dejar la música sonar 10 segundos. ¿No quisieras un ministerio como el del apóstol Pablo? Familia de Conquistando Corazones, hasta aquí no ha habido tribulaciones, ahora es que le confunden con un Dios. Y la Biblia dice que a Bernabé llamaban Júpiter. ¿Sabes quién es Júpiter? Júpiter es el dios, en la mitología griega, Zeus, dios de los mortales en la tierra. Le confundieron con Júpiter porque en Listra había un templo dedicado a Júpiter. Y la Biblia dice que empezaron a gritar en la puerta, y cuando dice la Biblia en la puerta, no quiere decir en la puerta de la ciudad, sino en la puerta del templo. Porque no podían pasar al templo, por eso que eran habitantes idólatras, no podían pasar porque estaba el sumo sacerdote ofreciendo sacrificios a Zeus. Y empezaron a gritar en la puerta, dioses, bajo semejanza de hombre han descendido. Y dice la Biblia que sale el sacerdote del ídolo de Zeus y empezó a decir, ¿quién? Y dijeron, aquel. Y señalaron a Bernabé, ese es Zeus. Y señalaron a Pablo y dijeron, ese es Mercurio, porque predica la palabra. ¿Sabes quién es Mercurio? Mercurio, según la mitología griega, es el dios Hermes. Hermes es un dios griego. Atención, ¿por qué les digo este dato? Porque hasta aquí todo a Pablo ha sido una alegría. Ahora le confunden con un dios, pero atención, no con un dios normal. Le confunden con el dios Hermes de la mitología griega. ¿Sabes quién Hermes según los griegos? Hermes es el dios mensajero, el dios de la elocuencia, el dios de la oratoria. Era el dios de los pastores. Por eso los de Listra eran criadores de grandes rebaños de ovejas. También es el dios del ingenio, el dios del comercio, el que da la sabiduría y la astucia a los ladrones y mentirosos. Hermes, según la mitología griega, es el jefe de los sueños, es el espía que sale por las noches, es el guardián de las puertas de la vida, es el hacedor de las grandes hazañas. Atención, que no han comparado a Pablo con un don nadie, que le han comparado con un Dios y un Dios muy poderoso. Hasta aquí el ministerio de Pablo es glorioso, hasta aquí todos son alegría. Le confunden no solamente con un Dios importante, es que dice la Biblia que decidieron adorarles. Y entonces cuando el apóstol Pablo se da cuenta que quieren adorarles porque les han confundido con dioses, tienen que detenerles y decirle, no os permito que hagáis tal hazaña. ¿Cómo nos vais a adorar a nosotros si nosotros somos dioses igual que vosotros? Solamente hay un Dios en los cielos que da la vida a los hombres y a todo ser viviente, quien alimenta a los seres humanos, también a los animales. No nos adoréis, somos hombres como vosotros. Y la Biblia dice que hubo alguien que les siguió desde la ciudad anterior. ¿Recuerdan los judíos que querían controlar el ministerio de Pablo? Pues bien, le habían seguido a Pablo hasta Listra. Porque como no le habían podido controlar su ministerio, ahora querían arruinarlo. Porque así es el diablo. El diablo intenta
controlar tu vida cristiana, y cuando no la puede controlar, intenta arruinarla. Y eso es lo que hizo con Pablo. Dijo, ya que no lo voy a controlar, le voy a arruinar. Y dice que estos judíos incitaron a los de Listra y les dijeron, ¿os dais cuenta? Os están engañando, apedrearles. Y la Biblia dice, el día que quisieron adorarles, atención, el día que les confundieron con dioses, el día que les vieron sanar, el día que les escucharon predicar, el día que les quisieron adorar, ese día también les apedrearon. Y dice la Biblia, tantas piedras cayeron sobre Pablo que le dejaron porque ya pensaban que se había muerto. Qué ironías, ¿verdad? Hace unas horas querían adorarle, ahora le están apedreando. ¿Y sabes que muchas veces en la vida cristiana te vas a encontrar con situaciones así? La gente que da todo por ti, de un momento a otro, dejan de dar todo por ti y te apedrean. Miren cómo es el corazón del hombre, que pasa del amor al odio en un instante. Por eso la Biblia dice, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solamente Jehová, que escuadriña el corazón y la mente. De adorarles a apedrearles, y ya dejaron de apedrearles porque pensaban que se había muerto. Vaya, con lo bien que había empezado Pablo, ahora llegan las piedras en su vida. Bernabé le ha cogido, le ha metido en una casa toda la noche, curándole las heridas de tantas piedras. Y cuando se levanta, capítulo 14 de Hechos, verso 20, pueden leerlo. Dice, y al día siguiente. ¿Al día siguiente de cuándo? ¿De cuando quisieron adorarle? No, al día siguiente de cuando lo apedrearon. Salió con Bernabé a Derbe. Le han apedreado tantas piedras que casi lo matan. Y a la mañana siguiente se levanta y va a Derbe. Oigan, que Derbe y Listra no están a 5 kilómetros de distancia. Que si yo soy Bernabé, le digo, vamos a ver, Pablo, seguramente alguna piedra te ha dañado el cerebro. Que tantas piedras te han tirado que casi te matan. ¿Cómo es que ahora te quieres ir a Derbe a predicar? Que Derbe no está a 5 minutos, no está a 10 kilómetros. Que Derbe ni por estar está a 20 kilómetros de Listra. De Listra a Derbe, ¿sabes cuántos kilómetros había? 93 kilómetros. Vamos a ver, qué hombre, en su juicio cabal, después de haber recibido tantas piedras que casi muere, recorre al día siguiente 95 kilómetros para predicar la palabra del Señor. ¿Quién? Yo se lo digo, ¿sabes quién? Es el hombre que después de haber recibido tantas piedras que casi se muere, se levanta y sigue a predicar el evangelio. Aquel que ha entendido que las piedras no lo pueden frenar. Que de la misma manera que no le frenaron, que le confundieran con un Dios, que de la misma manera que no le refrenaron los halagos, tampoco las piedras lo iban a frenar. ¿Y sabes qué? Yo soy muy curioso, me gusta investigar, y llegarán días en nuestra vida que habrá gente que intente adorarnos, que hablen bien de nosotros, que estén ahí para todos, que respalden nuestro sueño, que quieran ayudarnos, pero de la noche a la mañana van a pasar de hablar bien a intentar apedrearle. Pero saben ustedes, las piedras no tienen que frenar el propósito que Dios ha depositado en su vida, porque ¿saben a quién pueden tirar piedras? Había un proverbio chino que decía, solamente se tiran piedras a los árboles de fruto.
Y ya vamos a quitar el proverbio secular del mundo. Yo he estado mirando en la Biblia. Hay muchas piedras interesantes. En la Biblia aparece una piedra que sirvió de descanso, de almohada al cansado de Jacob en el camino. La Biblia nos habla de piedras que sirvieron como señal en la casa de Dios. Nos habla de piedras que las pusieron sobre pozos para que las ovejas no bebieran aguas. Leemos de piedras que han sido ungidas con aceite. La Biblia nos habla de que el corazón del hombre, algunos, son corazones como de piedra. La Biblia nos habla de piedras que sirven para altar. La Biblia nos cuenta que hubieron dos piedras, las cuales sintieron el dedo de Dios en ellas y Dios escribió los 10 mandamientos. La Biblia nos habla de piedras que derribaron a gigantes como a Goliat, que hicieron hacer huir a reyes. David hizo huir a Simei a través de piedras. También nos habla de piedras que intentaron retener la vida. Fue la piedra que pusieron en el sepulcro del Mesías, pero al tercer día no hubo piedra que le pudo retener, porque te tengo una palabra. Quien tiene la vida de Dios en él, no hay piedra que lo pueda refrenar. La Biblia nos habla de una piedra que desecharon los edificadores, pero la Biblia dice que ha venido a ser piedra de ángulo, y es Jesucristo el Mesías. Y ahora recibe esta palabra en el nombre de Jesús. No sé si es que le están tirando piedras en su vida cristiana y ha pasado de la noche a la mañana vivir en alegría a vivir en tribulación. Si es así y estás recibiendo piedras, recibe esta palabra en el nombre del Señor. Quien es capaz de recibir las piedras, que levante su mirada a los cielos, porque pronto va a ver los cielos abiertos y va a ver a Dios sentado y al Hijo del Hombre en su diestra, porque mientras Esteban recibía las piedras en adoración, los cielos fueron abiertos y el Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Por eso, si estás recibiendo piedras injustas, levanta tu mirada a los cielos. Llegan tiempos de sanidad, tiempo de recompensa, tiempo de refrigerio. Que no le hundan las piedras. Si le están tirando piedras, y vamos a cambiar la palabra piedras por yo no sé en qué situación es la que está atravesando. Vamos a cambiar la palabra piedras por la tribulación en la que usted esté atravesando. El apóstol Pablo podía preguntar: Señor, ¿por qué permites que me tiren piedras? Puede que haya gente que esté diciendo como el apóstol Pablo: ¿por qué permites las tribulaciones en mi vida? ¿Cuál es el propósito de las tribulaciones en nuestra vida cristiana? ¿Cuál es el propósito de las tribulaciones? ¿Sabes quién dijo esta palabra? El texto. El apóstol Pablo. ¿Sabes cuándo? Después de ir a Derbe a predicar, terminó de predicar en Derbe y dijo: regresamos a Listra. ¡Qué hombre de Dios! Regresando al lugar donde lo han apedreado. Y cuando regresa le dice a los discípulos: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Te has preguntado por qué permite Dios que pases por tribulación? ¿Sabes por qué es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos? Recibe esta palabra en el nombre del Señor. Punto número 1. Dios permite las tribulaciones en su vida cristiana para aprenderte a hacer diferencia entre alabar y adorar. Dios permite las tribulaciones en su vida porque quiere enseñarle a Dios que una cosa es alabar y otra muy diferente es adorar. Un dato doctrinal para que lo anotes y lo apliques en tu vida cristiana: a Dios se le alaba por lo que hace, pero a Dios se le adora por lo que es. Y muchas veces Dios obra en nuestro favor y nosotros le alabamos por lo que hace,
pero a la hora de adorar a Dios no está sujeto a lo que Dios hace, sino a lo que Dios es. Por lo tanto, la adoración tampoco está sujeta a la condición en la que yo viva. Si estoy alegre, le adoro. Si estoy triste y por tribulación, no le adoro. Nos equivocamos. La adoración no está encerrada a si estoy bien o estoy mal, si paso por alegría o tristeza. Porque a Dios se le alaba por lo que hace, pero se le adora por lo que es. Y Dios no está buscando a gente que le alabe en espíritu y en verdad. No. Dice, la Biblia está buscando adoradores. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Sabes por qué Dios está buscando adoradores? Porque la adoración no está limitada a mi condición, a si yo estoy triste o alegre. Por lo tanto, aunque esté pasando por tribulaciones, adora. Aunque esté sufriendo, adora. Aunque no entienda por qué le tiran piedras, adora. Porque Dios permite las tribulaciones para enseñarte que una cosa es alabar y otra muy diferente es adorar. Voy rápido. Número 2, ¿sabes por qué permite Dios las tribulaciones? ¿Sabes cuál es el propósito de las tribulaciones en nuestra vida? Porque Dios quiere sacar lo mejor de nosotros. ¿Y sabe dónde Dios va a sacar lo mejor de nosotros? No en nuestra alegría, sino en medio de las tribulaciones. Porque si no, pregunto, ¿de dónde va a sacar Dios lo mejor de nosotros? ¿Cuando todo nos va bien? No, Dios dice, adelante, disfrutar. Por eso la Biblia dice, si amas al que amas, ¿qué más haces? ¿No lo hacen también los gentiles? Yo digo, amad a vuestros enemigos. ¿Das cuenta? La Biblia dice que en medio de la alegría, la Biblia dice, quien esté alegre cante alabanzas, que lo comparta con los demás. Porque Dios en las alegrías, en los momentos buenos, no va a sacar lo mejor de nosotros. Pero es en las tribulaciones donde Dios saca lo mejor de nosotros. Es en el desierto, en la soledad, donde Dios saca lo mejor de nosotros. Atención, toma este dato doctrinal. El demonio no llevó a Jesús al desierto para ser tentado. Dice Mateo capítulo 4, el Espíritu empujó a Jesús al desierto para ser tentado. Fue el Espíritu. A veces Dios nos mete en desiertos para allí hacernos aprender y enseñarnos a todos a que sin Dios no tenemos recursos ningunos. Y a veces Dios nos mete en desiertos, ¿para qué? Ay, la palabra que voy a decir. A veces Dios te permite que te metan en un desierto porque Dios te quiere quitar de muchas compañías. Dios quiere desarmarte, porque a veces vivimos la vida cristiana con nuestros propios recursos. Yo no voy a caer nunca porque soy muy inteligente, porque sé hacer las cosas bien, porque tengo mis propias armas, mis propios recursos. Pero a veces Dios permite que nos lleven en desiertos para allí no depender ni de mis recursos, sino que levantar la mirada al cielo y decir, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios a veces nos mete en los desiertos para allí aprendernos a sacar lo mejor. Escucha, Dios te quiere meter en un desierto para sacar de tu vida y de mi vida el carácter de Jesucristo. Es a través del desierto, de las tribulaciones, de las aflicciones, donde Dios va a sacar lo mejor de nosotros. Mira lo que dice nuestro hermano Andrés, dice, a través de cargas, de pruebas y tribulaciones entraremos en el cielo, por medio de aflicciones. No existe otro camino. Es el que Cristo ha marcado, que para entrar al cielo es como el oro, debemos ser probados. Y eso ahora mismo lo está escribiendo nuestro hermano Andrés, lo ha escrito, y yo quería compartirlo. Seremos probados como oro. Oigan, yo trabajo en una joyería comprando oro. Y cuando alguien me trae una joya, ¿sabes cuál es la prueba para saber si es oro o no?
Primero tenemos que limarlo en una piedra y después echar un líquido. Es una especie de ácido. Si no se borra la marca, es oro. Luego, ese oro es llevado a la fundición y se funde, se calienta a grados grandes de temperatura y siempre sigue siendo oro. Dios nos tiene que probar como el oro. A veces Dios nos toma y nos rasca, nos hace daño, nos permite. Quita la escoria de la plata, dice la Biblia. Quita la escoria de la plata y saldrá, atención, dice una versión, alhaja al fundidor. Yo me encontré con una versión que dice, quita la escoria de la plata y haré de ella una copa. Y yo me preguntaba, ¿por qué una copa y no una alhaja? Muy sencillo, porque una alhaja sirve para lucir, pero una copa sirve para servir a los demás. Y es que saben, hasta que Dios no te pruebe como el oro, Dios no te va a poder usar como un canal de bendición para otros. Hasta que Dios no te pruebe y no eche sobre ti el líquido de la prueba y no te lleve a la fundición y Dios no te pruebe como el oro, no vas a poder dar lo mejor. Pero es allí donde Dios te prueba como el oro, donde saca Dios el mejor brillo de tu vida y de mi vida. Por eso permite Dios las tribulaciones. El segundo propósito de las tribulaciones es porque Dios va a sacar lo mejor de tu vida. Y me dirás, ya Eugenio, pero qué doloroso. Termino con esto. Qué doloroso, Eugenio, que Dios saque lo mejor de mi vida con heridas. Y hay gente que está viviendo en medio de heridas y dice como Lamed. Lamed era un descendiente de Caín. Y dice Lamed, dice, y levantó Lamed un clamor. Y dijo, capítulo 5, verso 22. Dijo Lamed, dice, por mi herida heriré a un hombre. Por mi herida mataré a un hombre. Hay gente que dice, ay Eugenio, qué doloroso. Es que Dios saque lo mejor de mí. Si yo tengo una herida. Y hay gente que cree que su herida va a ser sanada matando a otros, hiriendo a otros. Hay gente que dice, me han herido, se van a enterar, yo también voy a herir. Y escuchen, tu herida nunca va a ser sanada haciendo sufrir a otros. Estoy hablando hoy a gente que me está escuchando, que no puedes tomar como pretexto tus heridas para dañar a los demás. Si estás viviendo por tribulaciones, no tomes eso de pretexto para hacer la guerra a otros. Si estás teniendo una herida, no la tomes como plataforma para dañar a otro. No tomes el ejemplo de Lamed. Toma el ejemplo de Isaías 53, del varón, del siervo sufriente, donde dice la Biblia, por su herida hemos sido todos curados. Si estás viviendo una herida, no la tomes como plataforma para dañar a nadie. Que tus heridas sirvan para sanar a los demás. ¿Sabes por qué permite Dios tribulaciones en tu vida? No solamente para que Dios te aprenda a que una cosa es alabar y otra adorar. No solamente para sacar lo mejor de nosotros, sino número 3. Dios permite las tribulaciones en nuestra vida para que después podamos sanar a otros. ¡Qué maravilla! Si te has preguntado por qué permite Dios tribulaciones, esta es la respuesta. Número 1, para aprenderte a hacer la diferencia entre alabar y adorar. Número 2, porque Dios quiere sacar lo mejor de tu vida y de mi vida. Número 3, para que tus heridas sanen a otros. Quiero dejarles con una alabanza de un salmista muy amigo mío y querido, que Dios la ponía en mi corazón para poner fin a este mensaje. Quiero que sepas que te quiero con el alma, Padre bueno, que
sepas que yo enfermo sin tus caricias lo siento. Sin ti no puedo vivir. Quiero que sepas que te quiero con todos mis sentimientos. Que sepas que te adoro, a ti me entrego por entero. Sin ti no puedo vivir. Quiero fundamentar mi casa sobre la roca. Padre bueno, que vengan tormentas y aunque sople fuertes vientos, mi casa no se caiga. Quiero fundamentar mi casa sobre la roca. Padre bueno, y aunque vengan tormentas y aunque soplen los fuertes vientos, mi casa no se caiga. Señor, si tú me faltas. Si el Señor está con nosotros, no hay tribulación que no podamos soportar con Él. Gracias, familia de Conquistando Corazones, por un viernes más. Gracias por aguantarme. Espero haberos hecho bien. Un abrazo fuerte de vuestro hermano Eugenio González, de la iglesia de Alcalá Nueva Vida. Os quiero, familia. Bendiciones a todos.